Aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús. Me avisa cuando estemos al aire. Aleluya, bendito Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos tomando nuestros lugares. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, que estamos en la casa del Señor. Listos, prestos y dispuestos. Amén. Para escuchar la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga a los que nos acompañan en las redes sociales. Amén. Sean bienvenidos a este culto de enseñanza y oración en este día martes. Amén. Que estamos aquí listos para adorar al Rey a través de la enseñanza y a través de oración. Amén. De la comunión con nuestro Rey. Gloria al Señor. Estamos estudiando, hermanos, el Pentateuco, pero en esta hermosa tarde tenemos dos clases, ya que mi hermano Ronald Mondragón, quien es el que está ahorita impartiendo las clases, estuvo evangelizando allá en Guatemala y gracias a Dios ya está de regreso, ya está en su casa. Amén. Damos gracias a Dios por ello y vamos a tener estas dos clases para poder aprender sobre este tema sumamente importante en medio de la iglesia, porque es uno de los temas que a veces necesitamos verlo desde un punto de vista bíblico para aprender el propósito, la razón del por qué el Señor lo deja en su palabra. Amén. Lo que es el ayuno personal y el ayuno eclesial. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de su divina y grande presencia, Señor, agradecidos, Dios Todopoderoso, porque hasta aquí, mi Dios, usted ha sido bueno, maravilloso, Señor, y lo seguirá siendo porque usted no tiene sombra de variación, Señor amado. Padre glorioso, en este momento ponemos nuestras vidas en tus divinas manos, Señor amado, rogando tu presencia en medio de esta enseñanza, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros pensamientos, en medio de todo nuestro ser, mi Cristo de la gloria. Sé tú, mi Cristo de la gloria, tomando el control, Señor, de cada comentario, de cada opinión, de cada, Señor amado, de cada pregunta, Señor, que juntos podamos ser edificados a través de tu palabra y que juntos podamos, Señor amado, bendito, poner por obra tu palabra, Señor, para que juntos podamos ser, Dios mío, edificados y dar frutos, Señor, en medio de la obediencia hacia ti, mi Dios. Todo te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús, y en tus manos nos quedamos, glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Abra la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Allí en la pantalla tiene un guión en medio del 1 y el 4. Perdón, eso es equivocado, es el versículo 14. Ahí lo tiene, solo que esa es la nueva traducción viviente. Pero vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice allí en su pantalla, en la nueva traducción viviente, dice: entonces Jesús regresó a Galilea, dice allí, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Amén.
Si tiene alguna pregunta, algún comentario, lo puede poner en Facebook o en YouTube. También estamos en esta plataforma. Amén. En medio de esta clase, hermano, vamos a tratar de ver desde el punto de vista histórico dónde aparece el ayuno, pero también vamos a tratar de ver hasta nuestros días dónde está ubicado el ayuno en medio de la iglesia. Amén. Vamos a tratar de ir viendo, si usted tiene lápiz y papel, vamos a ver muchas de las citas bíblicas que la palabra de Dios nos enseña acerca de este hermoso tema. Amén. Para empezar, quiero que vaya al libro de Levíticos capítulo 16. Y esta es la primera vez, hermanos, que encontramos este tema del ayuno y es puesto por nuestro Dios. Amén. Es puesto por nuestro Dios de una manera, hermanos, en medio de los textos también, quiero que usted vaya notando cuál era la razón por la que el pueblo de Dios ayunaba. En medio de cada texto vamos a ir viendo estas razones, estos puntos, para que juntos aprendamos. Amén. Levíticos capítulo 16 aparece el ayuno dicho por Dios para su pueblo en el día de expiación, en el Yom Kippur. Amén. En el año nuevo. Capítulo 16, versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extraño que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Afligiréis vuestras almas, estaréis en ayuno, estaréis sin comer en este día. Toda la congregación estaba sin comer en este día. La razón para afligir su alma y para dedicar ese día al Señor. Ahora bien, antes de entrar a la parte histórica, quiero que veamos 3 clases de ayuno que la Biblia enseña, ¿ok? Y es aquí donde vamos a notar en el libro de Isaías capítulo 58, todo el capítulo 58 básicamente, pero los versículos del 1 al 10, pero voy a estar leyendo los versículos 3 y 4 en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera, lo tiene ahí en su pantalla: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Le está hablando el pueblo de Israel a Dios. Y Dios le dice: les diré por qué. Le contestó. Y mire la razón. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Qué interesante, ¿no? Cuando usted empieza a ver el versículo 1, no sé si fuese posible que mis hermanos me pusieran el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente, versículos 1 y 2, usted empieza a notar que Dios les empieza a decir a ellos la razón por qué o por qué ellos estaban equivocados. Déjenme ver si lo puedo encontrar acá. Aquí estás. Gracias, hermano. Y cuando no me aparece. ¿Sí lo pueden poner allí? ¿Ya lo tiene? Ok. No hay problema. Déjenme ver si aquí lo puedo conseguir. Pero es interesante ver, hermanos, cómo quiero leerlo. Aquí lo tengo. Ok. Dice el versículo 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente, dice:
grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seáis tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, dice, se hacen los piadosos. Escuche esto, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí y actúan como una nación justa que nunca abandonaría sus leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor. Y escuche esto, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Era una congregación, hermanos, que estaba en el templo los días de servicio, pero fingían sus actitudes. Y por eso Dios en el versículo 3 y 4 les dice, cuando ellos se quejan, porque es una queja, dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. Mire, haciéndose la víctima, ¿no? Nos hemos martirizado, hemos aguantado hambre. Dice, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismo, aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. El 4 dice, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ay, palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿por qué ayunan si cuando ayunan siguen con sus peleas y sus riñas? Con esta actitud, les dice Dios, no lograrán nada conmigo. O sea, seguirán en lo mismo. ¿Sí? Seguirán en lo mismo. ¿Por qué? Porque es Dios, hermanos, el que, Dios, antes de que nosotros nos pongamos en sacrificio, está la obediencia, la humillación. Y por eso es que Él en esta clase de ayuno, Él les dice esto, de que cuando ayunemos, hermanos, no oprimamos, dice Él a los trabajadores. O sea, no sigamos con la misma actitud. No sigamos con las mismas actitudes. Ahora bien, las clases de ayuno es no trates de impresionar a Dios con ayunos cuando vives de apariencias. Qué interesante, ¿no? No trates de impresionar a Dios con ayunos cuando tu vida está desordenada. ¿Sí? Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Por eso Isaías les dice, o Dios les dice a través del profeta Isaías, ¿cómo me quieren impresionar si cuando ayunan? Mira el versículo 4, allí lo tiene en su pantalla. Dice, es porque ayunan para complacerse a sí mismos, aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. Interesante, ¿no? Esa es la clase de ayuno, hermanos. Cuando el primer ayuno que la Biblia muestra es que tenemos que estar no en una vida perfecta, hermanos, en obediencia a Dios. ¿Sí? En obediencia a Dios. Porque hoy en día, hermano, más que todo en el área fisiculturistas, ellos hacen ayunos intermitentes, ¿sí? Para bajar de peso. ¿Ya? Entonces, pero eso no es lo que la Biblia dice. El segundo ayuno que nos muestra Santiago 1:26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. O sea, usted no puede decir, hermano, que usted y yo no podemos decir que somos personas que ayunamos cuando en realidad, hermanos, cuando vemos una necesidad de un huérfano, de una viuda afligida que tiene una necesidad
y nosotros cerramos contra él o contra ella nuestra mano, de nada sirve, ¿verdad?, que estemos ayunando, ¿sí? Porque primero tenemos que dar el testimonio, ser como Jesús. Y la tercera clase de ayuno que vemos, hermanos, es la que encontramos en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 4, pero el versículo 14 dice que es la abstención de alimentos. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Este es el ayuno del que estamos hablando, ¿sí? De la abstención de alimentos, ¿ok? De dejar de comer. Para ello, estos son los ayunos que muestra, hermano, la Biblia en un contexto, hermanos, que nosotros debemos de tener. Primero, Isaías nos muestra que nosotros cuando ayunemos no tenemos que vivir de apariencias, no una vida fingida, ¿sí? El segundo, Santiago dice, no podemos pretender ser una iglesia que ayunamos, pero si cuando vemos a la viuda tener necesidad, al huérfano, tener necesidad, y nosotros tenemos para ayudarle y no ayudar, entonces tampoco es bíblico, no sirve, pues, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, pero el ayuno que vamos a hablar es el ayuno de abstención de comida, dejar de comer, ¿ok? ¿Qué es el ayuno? Estuvimos viendo la palabra hebrea sum o tusum, es cubrirse la boca. Esta palabra griega nestis quiere decir no comer o abstenerse de comida. La palabra hebrea tusum quiere decir cubrirse la boca o cerrar la boca o no abrir la boca, ¿sí? Y la palabra griega nestis quiere decir no comer o abstenerse de comida. Pero esto es abstenerse de comida o de alimentos voluntariamente, ¿sí? No, el ayuno no es dieta ni aguantar hambre de pobreza, ¿ok? Porque a veces pues no hay para comer y entonces pues no comemos, ¿no? Pero esto no es ayunar. Ayunar es que usted tenga el refri lleno, pero usted quiere dedicar un día para el Señor, ¿sí? Entonces, cuando vemos y entendemos esto, abstenernos de comida, vemos que en el Antiguo Testamento, en el versículo 29, en el Yom Kippur, esta es la Nueva Traducción Viviente, usted lo va a notar allí, dice: en el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño, y ahí en letras rojas dice: deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación para ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Es la primera vez en que Dios les aparece el ayuno en la Biblia y en que Dios lo pone para el pueblo de Israel, ¿sí? Aquí es donde entramos. Para empezar, es Dios el que le da a Israel, si podemos decir, la idea o el hábito o el ritual de que ayunemos, ¿sí? De que ayunemos. Y aquí encontramos tres cosas importantes que les dije. En medio de los textos que leamos, vamos a ir viendo las razones del ayuno. Negarnos a nosotros mismos, purificación, ¿sí? Y deben negarse voluntariamente. En Levíticos es donde aparece por primera vez Dios diciéndole a Israel que tenían que ayunar en el día de expiación, en el día del Yom Kippur, ¿ok? También encontramos, hermanos, que después Israel ayunaba 4 veces al año después del exilio, ¿ok?
Zacarías capítulo 8 versículo 19 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, los ayunos del cuarto mes y de los meses quinto, séptimo y décimo serán para la casa de Judá motivo, escuche bien, de gozo y alegría y de gran celebración. Así que amen la verdad y la paz. O sea, el ayuno no era motivo de, ay hermano, es que estoy ayunando, es que ya llevo 21 días, es que ya llevo 7 días de ayuno. No, hermanos, vamos a ver el ayuno personal, que tiene que ser en silencio, en secreto, ¿sí? Y está el colectivo, el eclesial, que es ahí sí es en público, pero hay un propósito. Entonces, en este era en el cuarto, el séptimo, el cuarto, el quinto, el séptimo y el décimo. A ver, ¿cuál es el primer mes en el que en el calendario hebreo, que allí lo tienen? Qué bueno que el hermano Mondragón no está. Si está viendo hermano Mondragón, jálese los pelos que tiene. Si le dejaron allá en Guatemala, porque yes, Nissan. ¿Te acordaste porque es tu carro, verdad? Sí. Sí, fue el mes en que salieron de Egipto. Ok. So el cuarto vendría a ser Tammuz. Ahí es el que está hasta abajo. Ok. Nisan sería marzo o abril en nuestro calendario gregoriano o greco-romano. ¿Sí? Quinto sería Abib. El séptimo sería Tishri. El décimo sería Tebet. Estos eran los ayunos que eran puestos, hermanos, para el pueblo de Israel después del exilio. Después del exilio. Y él les dice, debe ser motivo de gozo y alegría, de gran celebración. Aquí empezamos a ver, hermanos, los ayunos en medio del pueblo de Israel. Ahora bien, en medio del pueblo de Israel encontramos ayunos personales y ayunos colectivos. ¿Ok? El ayuno personal es entre tú y Dios. Y el ayuno colectivo es cuando todo el pueblo de Israel se proclamaban ayuno para el Señor. ¿Ok? El ayuno personal, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Allí dice, el ayuno personal, hermanos, es entre mi persona y Dios. ¿Sí? Segunda de Samuel 12, 16 dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. La versión Reina Valera. En este ayuno, hermanos, cuando David había pecado con Betsabé, que había sido muerto Urías Eteo, que lo puso al frente de la batalla, y después Betsabé había quedado embarazada, y llega el profeta, ¿qué profeta era? Natán, ¿ok? Llega y le dice, ¿sabes qué? Esto y esto hiciste, y el niño que está allí ciertamente morirá. Era decreto divino, ya no había vuelta atrás. Por eso, hermanos, vamos a ir diciendo esto entre medio, pero una de las razones equivocadas de ayunar es que usted quiera cambiar la voluntad de Dios. Si la Biblia ya lo dice, aunque usted ayune y ayune, si la Biblia ya lo tiene decretado, así va a ser. ¿Cuántos han ayunado para que el diablo se salve? No le funcionó, ¿ok? Ni le va a funcionar. Ya ese es un decreto divino, ¿ok? Es para que entendamos, ¿no? Porque a veces, hermanos, queremos cambiar la voluntad de Dios, ¿sí? Si usted ya se casó, usted dice, Señor, voy a ayunar para que te lleves a esta y me traigas a otra. No, la Biblia dice, hasta que la muerte nos separe. Y mire que tragué nudo. Hasta que la muerte nos separe. Oh, aquí está. Ya me asusté. Hasta que la muerte nos separe. Ya me puso a temblar, mire. Ahí sí despertaron, ¿verdad? No podemos ayunar por cosas que ya están decretadas por Dios. ¿Sí? Si Dios ya lo dijo, así va a ser. Pero vemos este ayuno que David hace y es un ayuno personal. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, si usted va conmigo.
que lo vamos a estar tocando adelantito también. Aquí dice 3 cosas importantes. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Cuando usted ayuna, el ayuno personal es en secreto. ¿Sí? Es en secreto. David lo hizo en el Antiguo Testamento, lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, lo vamos a estar tocando más adelantito, pero vemos las razones. Dios le dice de que no seamos hipócritas como los fariseos, ¿ok? Que cuando lo hagamos en lo secreto. Y tiene promesa. ¿Sabe cuál es ahí vio la promesa? Tiene recompensa. Que cuando lo hagamos en secreto, dice, Dios nos recompensará en público. Habrán frutos. Cuando lo hacemos en lo secreto, hermanos, no es aquella clase de persona que anda ahí, ¿verdad? Y fíjate, ¿cuántos ayunos hiciste este mes? Yo hice 7. ¿Sí? Como que fuera competencia, ¿verdad? ¿Sí? O aquel hermano, ¿verdad? Que cuando usted está comiendo se va a sentar a la par suya y las hermanas ahí de buena gente le dicen, hermano, coma. No, hermano, no. No quiere. No, sí quiero, pero no. No le gusta. Sí me gusta, pero no. Y al fin dice, es que estoy en santo sacrilegio para el Señor. ¿Sí? No es de esa manera. El ayuno personal es en secreto. ¿Sí? No es andar ahí con dirían en Guatemala, con el moco caído, ¿verdad? No es ahí demudando el rostro, triste, no, con alegría, con gozo. Por eso Zacarías, Dios le dice que sea motivo de gozo y de paz. ¿Sí? Unge tu cabeza. La Nueva Traducción Viviente dice, peínate y lávate la cara. Bueno, algunos al primero no lo pueden hacer, ¿va? Yo todavía. Nah. No, pero así dice, hermanos. No me vaya a bajar. El segundo dice, el ayuno colectivo, hermano, es en público. Ese sí, no se puede hacer en secreto porque es en eclesial, es a nivel pueblo, pero con un propósito, con una razón. ¿Sí? Y se puede hacer. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Porque la Biblia es la que nos enseña. El pueblo de Israel, en medio de la batalla, en el libro de Jueces encontramos un caso cuando dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Todo el pueblo, hermanos, cuando iban a la batalla, regresaron y se humillaron delante de Jehová. Jonás, capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice. Jonás, capítulo 3, versículo 7. Dice, cuando este hombre Jonás, ¿verdad? Se ensoberbeció, se enojó, dice en extremo, porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Pero mire lo que pasó con Nínive. Cuando ellos escucharon, en el versículo 1, capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Se imagina para el tamaño de la ciudad? Era 3 días caminando, ¿ok? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esta es la parte principal, creer a Dios. Jonás solamente dio el mensaje, pero la ciudad le creyó a Dios. El versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. Y mire lo que hizo el rey, que en este día sería el presidente. Dijo, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y el mensaje era, la ciudad iba a ser destruida en 40 días, ¿sí? Porque estaban viviendo en pecado. Y el mensaje llegó hasta el rey. Y el rey les mandó a decir, nadie, ni hombres ni animales. El ayuno que vamos a ver al final de esto dice, no coman ni beban, ni comida ni bebida, ¿sí? Pero en esta el mensaje era una advertencia, ¿sí? Y después Dios tuvo misericordia de Nínive, ¿verdad? Ya no la destruyó, sino que tuvo misericordia de ella. Dice mi hermano Manuel Huerta, hermano, la Biblia dice que el ayuno en esta fecha es perpetuo. Perpetuo significa para siempre. En el Nuevo Testamento dice que somos linaje de Abraham. ¿Esto es solo para los judíos o también para el cristiano? Nosotros también somos linaje de Abraham. Vaya a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 28. Dice, Gálatas capítulo 3 versículo 28 dice, hablando de nosotros, ¿qué referencia tenemos con el linaje de Abraham? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros entramos como linaje de Abraham a través de Cristo. Sí, nosotros somos ese linaje. Ahora bien, aquí veo dos preguntas. La primera dice que iba a ser perpetuo, y eso es lo que vamos a ver, porque en estos días, hermanos, hay muchos que ya no creen en el ayuno, ¿sí? También está eso, pero al final, deme un ratito, hermano, no se me vaya a dormir ahí con la cobija encima, deme un ratito y vamos a llegar allá, ¿ok? Estamos en el tiempo de la gracia y sí, el ayuno sigue existiendo, está vigente, pero es algo, hermanos, en lo que muchos necesitamos aprender y ponerle esa atención en lo que la Biblia dice. De hecho, ahí en su pantalla tiene usted los textos de Hechos 13, versículos del 1 al 3, Hechos 14, 23, que son del Nuevo Testamento. Los puede ir buscando si quiere, mi hermano. Ahorita vamos a llegar para allá, ¿ok? Entonces, hermanos, espero que haya contestado su pregunta, hermano. Y la segunda, ahorita la vamos a tratar de ver al final. Estatuto perpetuo, sí, que es para siempre. Entonces encontramos el ayuno personal y encontramos el ayuno colectivo o el ayuno en el pueblo. Y en eso, hermanos, usted va a encontrar en Nehemías, que proclamó ayuno cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba en pecado. También va a encontrar en el tiempo de Esther, cuando Esther se acuerda que mandó a decir que a proclamar ayuno a todo el pueblo, y ella se puso en ayuno, a sus doncellas también, entonces, porque se iba a presentar delante del rey. Ese es un ayuno colectivo.
con una razón: pedir la misericordia de Dios. ¿Sí? Pedir la misericordia de Dios. Ahora bien, cuando dicen ayuno colectivo, no vaya a venir alguien aquí y digan: hermanos, ayunen para que yo tenga un carro nuevo del año. Eso no va. ¿Sí? O que yo voy a ayunar porque quiero algo material. Eso es equivocado. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas, vienen por añadidura. ¿Ok? Eso es ayunar equivocadamente. Que usted quiera ayunar por... ahora bien, usted está ya preparado para comprar un carro y usted le dice: Señor, guíame a hacer una buena compra. Porque vamos a ver que Dios guió al pueblo en muchas ocasiones a través del ayuno. ¿Sí? Entonces usted dice: no, Señor, guíame a una buena compra. Eso sí es válido, pero no para que le dé cosas materiales, ¿verdad? Porque eso ya sería materialismo. ¿Ok? ¿En qué momentos ayunaban el pueblo de Israel? ¿En qué momentos ayunaban? Segunda de Samuel 1:12 dice, versículos 11 y 12 dice, allí lo tiene: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Sí? David y todo el pueblo lloraron a Saúl y a Jonatán. Se pusieron en ayuno. ¿Ok? ¿Sabe que hay algo irónico en medio de esta enseñanza? Porque nosotros muchas veces, cuando estamos en problemas o cuando estamos en angustias, decimos que es cuando no nos da ganas ni de ayunar. Pero la Biblia muestra que cuando el pueblo de Israel o cuando alguien estaba en angustia, era cuando se ponía a ayunar. Es irónico, ¿no? Porque usted y yo decimos: no, cuando ando en problemas ni ganas de ayunar me dan. Es cuando deberíamos de ayunar. ¿Sí? O más, ¿verdad? Porque el ayuno debería de ser una disciplina en el buen cristiano. ¿Sí? Entonces, vemos que David y el pueblo se ponen a ayunar por la razón de que Saúl y Jonatán habían caído a filo de espada. Daniel capítulo 9, versículos del 3 al 5 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y note algo: Daniel no andaba haciendo estas cosas, pero Daniel era parte del pueblo. Él sabía que Dios los había permitido que cayeran cautivos porque habían estado en desobediencia, habían caído en iniquidad. Dice: hemos dejado tus mandamientos. El versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel proclama ayuno. Proclama ayuno. ¿Ok? Y no es el ayuno con verduras, hermano, porque eso ya usted lo dirá, ¿verdad? Pero no, cuando Daniel comieron por 21 días solamente verduras, es porque no querían comer la comida dedicada a los ídolos. ¿Ok? No es en sí un ayuno, sino este ayuno, hermanos, es porque habían caído cautivos en Babilonia. ¿Ok? Las razones, la primera era por congoja que había muerto Saúl y Jonatán.
La segunda, hermano, vemos un arrepentimiento, era un ayuno colectivo de todo el pueblo. La razón, porque se habían apartado de los estatutos de Dios. Se habían apartado de Dios. Entonces él proclama y dice: hemos hecho esto. Vuelvo y repito, Daniel no lo había hecho. Pero usted sabe que como iglesia somos un cuerpo. Y si aquí hay pecado, no le afecta solo a uno, nos afecta a todos. ¿Sí? Y hay mucha gente que no entiende eso. ¿Sí? Si vivimos en pecado, nos afecta a toda la iglesia. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando Josué se proclama a reclamarle a Dios que por qué habían perdido la batalla contra Jai? Dios le dice: ¿qué haces allí? Levántate. Anatema hay en medio del pueblo, por eso no ganaron la batalla. ¿Sí? Y era Acán y su familia, ¿verdad? Que tenían escondido el lingote de oro y las 3 cosas que había tomado en Jericó. Por eso, hermano, las razones es por arrepentimiento a nivel iglesia. ¿Ok? Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar, escuche, del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Déjeme buscar porque ahí solo tengo el versículo 21. Busque Esdras capítulo 8. Esdras capítulo 8, versículos del 21 al 23. Dice el 21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado del rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él, ¿qué dice? Nos fue propicio. Les guió en el camino. Ayunamos por eso les decía, para pedir guianza. Cuando es una necesidad eclesial, hermanos, podemos proclamar ayuno. Hermanos, está esto, estamos indecisos, tal día como iglesia vamos a ayunar para pedir dirección a Dios. ¿Sí? Porque como seres humanos todos nos equivocamos. ¿Sí? Todos nos equivocamos. Entonces, esta es otra de las razones por qué ayunaban. Ayunaban, hermanos, para afligir sus almas. Ayunaban por congoja, porque cuando murió Saúl y Jonatán, ayunaban por arrepentimiento colectivamente, Daniel. Y aquí ayunan para pedir dirección. Para pedir dirección. Entonces, todo esto, hermano, y hay muchos textos más en el Antiguo Testamento, les decía, Nehemías, Zacarías, Esdras, nos hablan de ayunos proclamados colectivamente para pedir dirección a Dios o para ganar una batalla. Era Dios el que los guiaba y dice aquí en Esdras que Dios era propicio cuando ellos ayunaban. Eso quiere decir que a Dios sí le agrada el ayuno, ¿verdad? Porque dice el 23, y vuélvalo a leer, dice, capítulo 8, versículo 23, dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice? Y Él nos fue propicio. O sea, Él les respondió positivamente. Interesante, ¿no? Porque ¿de quién podemos, hermano? ¿Cuántas veces nosotros pedimos la guianza de Dios? ¿Cuántas veces pedimos la guianza de Dios?
deberíamos de pedir la guianza de Dios todos los días. ¿Sí? No solamente decir, yo por aquí voy. Es que allá en aquel estado voy a ganar el doble de lo que gano aquí. Si Dios aquí te quiere, aquí va a cumplir su propósito en ti. Es que si agarro 3 trabajos, pastor, mi diezmo va a ser más. ¿Sí? Y aparecen, como dijo mi hermano Jaime, ¿verdad? Son cadochos. ¿Sí? Hermano, y ese es el punto. Cuando pedimos la guianza de Dios, no le estoy diciendo que no van a haber días en que vamos a trabajar, sí, pero que no se vuelva una costumbre. Entonces, de la gracia es el tiempo del Espíritu Santo. Y como la iglesia ignora al Espíritu Santo en el tiempo del Espíritu Santo. Mire, no. Llegando, hablando de él y llegando, ¿verdad? Ese es el punto, hermano. ¿Cuántos somos guiados? ¿Cuántos? Mire, y usted va a decir, usted déle, si de todas maneras Dios está con usted. Y después cuando ande ahí, híjole, man, ¿y ahora cómo le hago? Y el que le dijo, dele, hermano, ¿y para qué se metió ahí? Le dice. ¿Sí? O cuando siente, hermano, mire, ya no hay amor por la obra, ya no hay amor por orar, ya la Biblia ya es la Biblia empolvada, ya no ama leer la palabra de Dios, mucho menos se va a acordar de ayunar. Ya cuando siente, ya está tibio. ¿Sí? Y como dice la Biblia, ¿verdad? Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, yo te vomitaré. Entonces cuando siente, hermano, anda más frío que un cubo de hielo en Canadá en diciembre. ¿Sí? Ya no hay amor. Ya todo le cae mal. Si el pastor le dice va a haber vigilia, pastor, porque no tiene nada que hacer. ¿Sí? Va a haber ayuno, eso es antibíblico. Hasta de eso salimos, ¿verdad? Ya no, hermano, ya no hay amor. Tampoco le voy a decir que ayune obligadamente, porque tampoco es aceptable delante de Dios. ¿Sí? Es voluntariamente. Pero cuando usted ama a Dios, hermanos, no va a sentir eso como una carga, lo va a sentir con amor. ¿Sí? Y vamos a obtener los frutos. ¿Sí? Va a haber recompensa. ¿Sí? Va a haber recompensa. Va a haber recompensa, hermanos. Por eso, hermano, eso es lo hermoso. Mire, creo que fue anoche, mi esposa me mostraba un video de mi cuñada, donde usted ve un culto, así como mostraba mi hermano Mondragón en las fotos, al aire libre. Y mi cuñada cantando las alabanzas, pero no era una voz angelical, pero hermano, mire, usted miraba el gozo, el mover del Espíritu Santo en la tierra, en la grama, allí. ¿Sí? Hombres y mujeres adorando a Dios con pasión. Yo me quedaba viendo y digo, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sí? ¿Será que no es el mismo Dios que nuevamente caminando afecta a toda la iglesia? ¿Sí? Si vamos 50 jalando para allá, pero otros 50 van jalando para allá, ¿cómo vamos a avanzar? No vamos a avanzar. Entonces, ese es uno de los puntos importantes del por qué necesitamos ayunar. Ahora bien, ahora vamos aquí a hermano Manuel Huerta, lo que es el ayuno en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Lucas capítulo 18 nos menciona la práctica del ayuno está al día. Aunque de una manera negativa, pero Lucas nos menciona la práctica del ayuno. Y ahorita vamos a ver capítulo 18, versículos del 11 al 14. O del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Y el 12 dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aunque de una manera negativa, aquí empezamos a ver el ayuno, ¿sí? La práctica del ayuno, ¿ok? Porque lo hace de manera equivocada, porque nosotros no podemos decir: oh, yo ayuno y soy más que el otro. Equivocado. Si usted lo hace de esa manera, no hace nada, aguanta hambre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ayuno personal es en lo secreto. Ese es en lo secreto. Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. Allí lo tiene, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Desde que se casó ya habían pasado 91 años, ¿sí? Y estaba en el templo desde que su esposo murió, como viuda, sirviendo al Señor, ¿cómo dice? En ayunos y oraciones. Como nosotros, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos ser. Porque si usted va a ver la palabra ayuno, siempre va a estar conectada con la oración. Porque ayuno y oración, si ponemos ayuno más oración, igual intimidad con Dios. O ayuno, oración, lectura de la palabra, intimidad con Dios. ¿Sí? Hermanos, muchas veces necesitamos, mire, en el Nuevo Testamento encontramos a esta mujer. Para los que no creen en el ministerio de la mujer, allí está una profetisa, Ana, y dice que estaba en el templo sirviendo con ayunos y oraciones. Y usted dice: ¿por qué a Dios le interesa el ayuno? ¿Por qué a Dios le interesa el ayuno? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se los puso como un decreto perpetuo allá en el día de expiación? Y el pueblo de Israel lo siguió practicando de una manera individual, pero también de una manera colectiva. Llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con esto. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que cuando usted ve el ministerio de nuestro Señor Jesús, al empezar su ministerio, Él se bautiza en agua y después, por medio del Espíritu Santo, es llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿A qué? A ayunar y a orar. ¿Sí? Y aquí es donde yo me pregunto: ¿por qué Dios, o por qué Jesús, o por qué el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto a ayunar? ¿Qué tan importante es el ayuno para el Señor? Mire, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Aquí tiene solo los versículos 1 y 2. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué Jesús, hermanos, siendo Dios, siendo 100% Dios, pero al mismo tiempo siendo 100% hombre, esa unión hipostática en la divinidad de Jesús, ¿por qué
la necesidad de ser llevado al desierto a ayunar. ¿Qué pasó después de que él ayunó? Tuvo hambre, ¿no? Pero ¿qué pasó espiritualmente hablando? ¿Qué pasó espiritualmente hablando? No sé si me pudieran poner el texto de Lucas capítulo 4 en la Nueva Traducción Viviente, Lucas 4:14 en la pantalla, por favor. ¿Qué sucedió después de que él regresó de ayunar? Fue tentado y soportó la tentación y contestó con la palabra de Dios. Pero me llama la atención porque el versículo 14 lo expresa de una manera en la que usted y yo necesitamos tomar en cuenta. ¿Sí se puede? No se puede. Ok. ¿Alguien tiene una Nueva Traducción Viviente? Oh, déjeme, aquí lo tengo en la que está al inicio. Aquí está. Allí lo tiene, 4:14. Lucas 4:14, allí lo tiene en la pantalla. Dice: entonces Jesús regresó después de los 40 días y 40 noches, después de ser tentado por el diablo, dice que regresó a Galilea. ¿Qué dice allí? Lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Lleno del poder. ¿Produce algo el ayuno? Sí. Según la Biblia, sí. Dice que él descendió lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sí produce algo el ayuno, hermanos? Le ayudó a vencer la tentación. ¿Sí? Las tentaciones, perdón. 3 tentaciones. Y no tentaciones pequeñas, tentaciones grandes. Después de el micrófono, por favor. Si no me van a regañar a mí. Diga. Jesús lleno del Espíritu Santo y sí. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el 14 dice: y Jesús volvió en el poder. Ya iba lleno y el poder. El Espíritu Santo dice que descendió cuando fue bautizado. Allí el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando dice que lo revistió de poder, dice un comentarista, en el versículo 14, para poder empezar ese ministerio. ¿Sí? Lo revistió de poder para poder iniciar. Porque aquí es el inicio del ministerio de Jesús, aproximadamente a sus 30 años. La diferencia quizás sería, hermana, el revestimiento de poder al tener al Espíritu Santo. Revestido. Revestido es, hermana, cuando se acuerda a la semana pasada hablamos del capítulo 17 de Mateo, cuando los discípulos quisieron echar fuera los demonios y no pudieron, y Jesús les dice, cuando ellos le preguntan por qué no pudieron echarlo fuera, Jesús les dice: por vuestra poca fe. Entonces ese es el revestimiento, que hay personas que pueden orar pero sin fe. El revestimiento es cuando usted ora con fe, que usted sabe y dice va a pasar. ¿Sí? Ese es el revestimiento. Y de allí, esa es la diferencia, ¿no? Los mismos discípulos les dijo, el Padre les dijo: lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sacar. Esa es la diferencia, hermano. A tener al Espíritu Santo y estar revestido del Espíritu Santo. Es lleno de ese poder. ¿Ok? Como dijo Eliseo, ¿no? Una doble porción de su Espíritu Santo, y los milagros que hizo Eliseo sí fueron dobles. ¿Sí? A tal grado que sobre su tumba todavía ya muerto hacía milagros. ¿Sí? Entonces,
Esa es la parte, hermanos, que nosotros necesitamos ver. Necesitamos observar, y vuelvo a repetir, no para verlo desde un punto de vista de una competencia o que, oh no, yo quiero poner las manos y que, Señor, me voy a meter en 40 días de ayunos, pero cuando yo termine, Señor, cuando ponga las manos, yo quiero que esa persona salte. Tranquilo. Tranquilo, no es por ahí la cosa, ¿sí? No es por ahí, sino es como dijo Juan el Bautista, que mengue yo y que crezca Cristo en mí, que me parezca más a Cristo. ¿Ok? So, yo diría que para que el propósito de Dios sea cumplido, pero para que ese propósito se cumpla, necesitamos esa llenura. Ya, para que ese propósito, para cumplir el propósito de Dios, dice nuestro pastor, y sí. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Y es aquí, hermanos, cuando vemos la llenura del Espíritu Santo, que usted ve cómo sucede continuamente con los discípulos. ¿Sí? ¿Se acuerda de, viéndolo desde el punto de vista lleno del Espíritu Santo, cómo vaya al libro de los Hechos? En el día de Pentecostés, se recuerda que todos los discípulos, ¿verdad? Aproximadamente 120 fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. Y después se recuerda que a Pedro y a Juan les prohibieron. ¿Sí? Dice, mire, dice aquí en el capítulo 4 de Hechos, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y les empezó a hablar de que ellos mismos habían sacrificado a Jesús y ese era el Jesús en el que ellos creían. El concilio les prohíbe hablar de Jesús. Y cuando ellos son soltados, mire en el versículo 27 o el 23, vaya al 23. Ya ellos habían sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y aquí habla de que Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero mire qué sucede aquí. Y prestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta es la oración que estaba haciendo Pedro. Mira el 27. Vamos a llegar hasta el 31. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mira el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí estaba Pedro y Juan, que ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El punto, hermanos, cuando nosotros vemos el ayuno en el tiempo de la gracia, Jesús nos deja el ejemplo de que lo primero que él hace para cumplir el propósito de Dios es ir al desierto a ayunar, o es llevado por el Espíritu a ayunar. O sea, como dice el libro de Romanos, que todo el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. El que es guiado por el Espíritu va a ser guiado a usar las armas espirituales que Dios nos ha dejado.
Porque este es un arma espiritual, hermano. ¿Sí? La palabra de Dios es un arma espiritual. El ayuno es un arma espiritual. La oración es un arma espiritual. Necesitamos afligir nuestra alma para cumplir el propósito de Dios. Para cumplir el propósito de Dios. Mire, hoy en día estas personas son llenas del Espíritu Santo. Cuando Jesús descendió, dice que descendió lleno del poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Dice, el versículo 4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? O sea, hermanos, cuando hablamos del ayuno, hablamos de estar guiados por el Espíritu Santo, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en unas slides más, vamos a ver cómo descendió Moisés cuando subió a ayunar por 40 días y 40 noches. La gloria de Dios. ¿Sí? A tal grado que dice que los de Israel doblaban el rostro, inclinaban su rostro. ¿Sí? ¿Necesitamos nosotros ayunar? Sí, hermanos. ¿Sí? Y no es que Dios diga, oh sí, te voy a dar un poquito hoy, poquito mañana. Hermanos, necesitamos que menguemos nosotros y que el poder del Espíritu Santo se refleje más. Ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Muchas veces no somos guiados por el Espíritu Santo. Cuando a su mente llega, ¿verdad? Hoy dedícame un día de ayuno. Y usted dice, el Señor reprenda al diablo. ¿Sí? Pero acuérdese, las clases de ayuno. No podemos ayunar, dice Isaías, si estamos oprimiendo a los demás. ¿Sí? Si estamos haciendo nuestra propia voluntad. Dice Santiago que también antes de eso, si nos creemos religiosos, que antes de eso ayudemos a la viuda, ayudemos al huérfano. O sea, no podemos creer que, híjole, casi queremos que nos hagan una enramada aquí, ¿verdad? No nos podemos creer así si nosotros, hermanos, porque la conexión, la guianza del Espíritu Santo va a ser con nosotros, hermanos, es amar al prójimo, es amar a Dios. Cuando usted y yo nos conectamos, hermanos, con Dios, vamos a amar a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Juan 15:14, ¿qué dice? Si me amáis. Y es Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Dice, donde se resume toda la ley. ¿Cómo dice? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Hay que amar. La ley no se terminó, sigue por amor. ¿Sí? Solo que ahora si lo encuentran en adulterio,
ya no lo apedreamos, ¿verdad? O no me apedrean si me encontraran a mí. Sino que, porque eso es lo que hacía la ley, una paga inmediata. ¿Sí? Ahora no, nos arrepentimos, esa es la gracia. Tenemos chance de arrepentirnos. Eso es lo interesante, ¿verdad? Hermana Waleska tiene una pregunta. Sí, Dios le bendiga, hermanos. Mi pregunta es, hermano Fausto, ¿el ayuno tiene que durar desde que nos levantamos hasta que anochece? Porque dice que nuestro Señor Jesucristo ayunó de día y de noche, ¿verdad? No sé si. Entonces esa es mi pregunta, si es válido como de 6 de la mañana, 2 de la tarde, o 3 o 4, o a lo que dura un día, que son más de 8 horas, ¿verdad? Que sería las 6 de la tarde y desde la mañana hasta que anoche. Y otras personas que por problemas médicos podrían ellos decir, yo no puedo ayunar hasta tal hora por, no sé, problemas médicos que tienen que comer. Esas es mis dos preguntas, gracias. Sí, la primera es, hermanos, la Biblia solo muestra días y noches. Y en Jueces hay un caso donde empezaron a ayunar en la tarde, en la hora novena, que es las 3 de la tarde. ¿Ok? Básicamente, hermanos, pudiéramos decir que el ayuno es conforme su capacidad espiritual. ¿Ok? Obviamente, usted va a ir creciendo, o vamos a ir creciendo, ¿sí? Porque yo no le voy a imponer algo que quizás ni yo lo voy a hacer. Pero cuando dice día y noche, Isaías habla de la salida del sol y de la metida del sol, ¿sí? En la noche también se puede ayunar, ¿sí? Solo que no va a decir que solo va a ayunar de noche, ¿verdad? Y va a vigilar de día. ¿Sí? Ese es el ayuno. Cuando usted y yo ayunamos de noche, es, hermano, dedicarnos, es tratar de buscar de Dios, ¿sí? No que usted se vaya a creer el súper espiritual, pero es eso, tratar de buscar de Dios. Si usted va a imponer o va a dedicar un ayuno, no imponer, dedicar un ayuno de noche, claro, se puede. Pero usted va a empezar allí a orar, ¿sí? A leer la Biblia. Porque el ayuno es eso, hermanos, es conectarnos, es adherirnos, es someternos a la voluntad de Dios. ¿Ok? La segunda era acerca de los que tienen problemas médicos, de igual manera, hermano. Si no puede ayunar tanto tiempo, la semana pasada hicieron la misma pregunta, mi respuesta fue, la Biblia dice que conforme a tu fe será hecho. ¿Ok? Si su fe dice no puedo, no lo haga. ¿Ok? Pero si puede 2 horas, 4 horas, dedíqueselas al Señor. ¿Sí? Dedíqueselas al Señor. Eso es, mire, el Señor, lo que decíamos la semana pasada es que lo que el Señor ve es la intención. ¿Sí? Ahí es donde Él se glorifica. ¿Ok? Pero vamos a llegar allí. Uy, se me fue el tiempo. Mateo 6 del 16 al 18. No me vaya a acribillar, hermano pastor. Jesús da por hecho el ayuno, o sea, que sí existe. Dice el 16 y 18, dice, cuando ayunéis, o sea, de una manera positiva. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? En el Nuevo Testamento empezamos a ver las prácticas del ayuno. ¿Ok? Ahora bien, ¿lo vemos en la iglesia primitiva? Mis hermanos son bíblicos, ¿ya ve? Hechos 13, allí lo tiene, Nueva Traducción Viviente. Dice, entre los profetas y maestros, mire pastor, los profetas y los maestros somos los primeros que tenemos que estar allí en eso de ayunar y orar. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, Antioquía es donde se les llamó cristianos por primera vez a los cristianos. ¿Sí?
de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Y aquí hay doble ayuno, hermanos. El 3 dice: así que después de pasar más tiempo, ¿sí?, en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. O sea, cuando estaban en ayuno, el Espíritu Santo les dijo, pero después siguieron ayunando y orando, y entonces los enviaron. Y el Espíritu Santo les dijo: mándenmelos. ¿Habla el Espíritu Santo? Si es que no es mudo. Dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos. Una iglesia que estaba adorando al Señor y ayunando colectivamente. Para aquellos que todavía no creen en que al pastor, a nuestro pastor solo se le ocurrió que ayunáramos una vez por mes. Aquellos que dijeron que era antibíblico. ¿Qué estaban haciendo los profetas y maestros? Qué interesante, ¿verdad? Y aquí es donde usted y yo nos decimos, bueno, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué yo no escucho la voz del Espíritu Santo? Es que nuestros oídos espirituales tienen costra y solo salen con ayuno y oración, con intimidad con Dios, lectura de la palabra, el estudio de la palabra, muy importante, ¿sí? Mire qué interesante. Hechos 14:23 dice: mire lo que hicieron Pablo y Bernabé después de ser enviados ellos. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Ellos nombraron ancianos en las iglesias con oración. O sea, no dijeron agarremos este y a este pongo. No, con oración y ayuno para ser guiados por el Espíritu Santo. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Lo vemos en los evangelios, lo vemos aquí en Hechos. Eran llenos del Espíritu Santo, hermano. Por eso en el libro de los Hechos, desde el capítulo 13 en adelante, cuando ve el ministerio de Pablo, usted siempre va a encontrar frases donde dice: y Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo practicaba el ayuno. ¿Sí? Aquí lo dice en 14:23 y también lo dice en 2 Corintios 6:5. 2 Corintios 6:5 dice, hablando de toda su travesía que Pablo había tenido, y en este versículo él dice: hemos andado en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. ¿Sí? Y en ayunos. Hermanos, qué interesante es que nosotros ayunemos como iglesia. ¿Sabe una cosa? Hay muchos problemas en nuestra iglesia que nosotros no los vemos. ¿Sabe por qué? Porque como iglesia necesitamos humillarnos en ayuno y oración. No hay discernimiento. No hay discernimiento. Y si no atendemos, porque no crea que Dios puso en mi corazón esto solo porque a mí se me ocurrió mi gana. Si no atendemos a la voz de Dios, los problemas, el enemigo nos va a ganar las batallas. Porque este es un arma espiritual que necesitamos usarla como iglesia. Necesitamos usarla.
Hay cadenas que son rotas con ayuno y oración. ¿Sí? Con ayuno y oración. Y como iglesia necesitamos meternos en esto. ¿Sí? Dejar el capricho de que sí, que no. Metámonos en la visión. Humillémonos delante de Dios. Aquí está en la palabra de Dios. Las clases de ayuno que hay. Aquí lo que mi hermana decía. Deme 5 minutitos, termino este slide. Y así salgo del tema. Abstinencia total o parcial. O sea, solo agua o solo puedo tomar agua. O también dejo de comer y de tomar agua. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuánto debe de durar un ayuno? Lo que mi hermana preguntaba. Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice, Mateo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Sí? Aquí solo dice, hermanos, que no había comido. No menciona que no había tomado agua. No lo dice la Biblia, pero podemos deducir, este es un ayuno de no comida. ¿Ok? Porque en el desierto y aquí pues pueden haber muchas interpretaciones. Van a ver los súper espirituales y van a decir, como era Dios, pudo sobrevivir en el desierto 40 días sin tomar agua. ¿Sí? Que eso también pasó con Moisés. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver. Uno de los ayunos, hermanos, es no comida. Puede tomar agua. ¿Sí? Agua sin sabor. ¿Sí? Sin ningún sabor. No Coca-Cola, ¿verdad? No el café en la mañanita, ¿verdad? El agua negra. Esa está buena. ¿Saben que G.J. Ávila escribió un libro acerca del enemigo del ayuno? ¿Y sabe cuál es? El café. ¿Y sí? ¿Qué es lo que muchas veces, y dígame a quién no, de los que somos adictos al café, se nos ha olvidado que pusimos un ayuno y cuando sentimos nos hemos tomado el café? ¿Sí? Ese ya es gusto, ¿eh? Moisés, en Éxodo capítulo 24, vaya conmigo, versículo 28. Éxodo 24, 28. Perdón, 18 es. 24, 18. 16 al 18. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Sí? 40 días y 40 noches. Aquí vuelve a repetir días y noches. ¿Sí? No hay una opción de horas, pero ahí sí se cree, hermanos, no agua, no comida. Hay ayunos que muchos dicen ayunos en seco. ¿Sí? Que no agua y no comida. ¿Ok? De día y de noche. Aquí viene uno que decía, ¿será que les digo o no les digo? 1 Corintios capítulo 7. Esto es para los matrimonios, hermano. 1 Corintios capítulo 7. Versículo 5. Dice, 1 Corintios 7, 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser. Escuche bien. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Corinto estaba pasando, hermanos, una etapa en la que estaban
usando la lujuria en cuanto al sexo. Y Pablo les dice, mejor les fuera a ser como yo, que no se casaran, pero por causa de vuestra incontinencia tienen que casarse. Y al matrimonio le dice, no os neguéis el uno al otro. O sea, ya mi cuerpo ya no es mío, le pertenece a mi esposa. Qué gran regalo, ¿ah? El de mi esposa me pertenece a mí, no nos podemos negar el uno al otro. Eso es lo que aquí está diciendo Pablo. Y sí podemos tener un mutuo consentimiento. Mutuo, ¿sabe qué es eso? Acuerdo. Que esa palabra en el matrimonio es un poquito difícil, ¿va? O es un acuerdo que yo diga, ¿sabe qué, esposa mía? Por estos días nos vamos a dedicar a la oración, a la intimidad con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? No es que el sexo sea pecado delante de Dios. Pero en cierta manera la menstruación y el sexo, la menstruación en la mujer y el sexo es visto por Dios en cierta manera, no en pecado, sino algo no que tenga que ver con lo consagrado. Esto lo dice Éxodo capítulo 19 versículo 15. Esto fue lo que Dios les dijo. Éxodo 19, 15. El 14 vamos a leer. Y dice, y descendió. ¿Sí lo anoté bien? Éxodo 19, 15. Oh, sí. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y llevaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Sí? Que no tuvieran relaciones con su esposa, porque él iba a descender a hablar con ellos. Levíticos capítulo 15, versículo 18. Por esta razón es de que Dios les dice, o Pablo le dice a los corintios, Levíticos capítulo 15, versículo 18, dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Como una inmundicia es la palabra que estaba buscando en mi mente. ¿Sí? Sí, es visto como una inmundicia, no es pecado, ¿ok? No me va a decir el hermano Fausto dijo que tener relaciones es pecado, no. ¿Ok? Entre esposos, ¿ok? Ya los que se juramentaron delante de un ministro del Señor, ¿verdad? Ahora, ya con la mujer de otro, ese ya es adulterio, ¿verdad? Y los jóvenes, si tienen relaciones, eso es fornicación. Pero entre esposos no es pecado, no nos podemos negar el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento. Y dice, y termínalo luego y vuélvanse a juntar. No sea que venga Satanás y os tiente, ¿sí? Porque las relaciones sexuales, hermanos, es una necesidad fisiológica, ¿ok? Entonces, esto es otra de las razones por qué, o las clases de ayuno, ¿verdad? De no comida, todas son de día y noche. Cuando sale el sol se mete. También Moisés ayunó, no agua, no comida. Y aquí nos habla Pablo en Corinto que también, hermanos, tratemos como esposos de buscar ese tiempo de tener intimidad con Dios. ¿Sí? De tener intimidad con Dios. Me recuerdo que una vez hace muchos años tuvimos un retiro de caballeros y me tocó llevar algo acerca de los matrimonios y les pregunté a los hermanos varones. Les dije, ¿cuántas veces al mes quisiéramos tener relaciones sexuales? Las hermanas, ¿saben qué me respondieron? Dijeron 25 porque hay 5 días de menstruación, dijeron. 25 veces quisiéramos tener relaciones, dice. Si así como anheláramos eso, quisiéramos tener esa intimidad con Dios, ¿se imagina? ¿Sí?
So, hermana Elizabeth. Hermano, aquí en Levíticos 15 está hablando de esto de la inmundicia, pero es porque el hombre tiene una enfermedad. Levíticos 15 15. donde leímos, dice del 12 en adelante. Hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Y toda cama en el que él se acostare, el que tuviera flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Sí, solo del 16. ¿Está Entonces, leyendo Levíticos 15? Sí, 15. Porque me perdí un poquito. Y el 5 dice: cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Sí. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en el que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Sí, solamente en el 16 ya le habla al hombre, dice: cuando el hombre tuviere emisión, o sea, salida de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura y toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión, salida de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. En medio de la enfermedad, pero también es la salida del semen, ¿sí? Básicamente, hermanos, en esto es algo donde usted y yo tengamos esa conexión con Dios, donde usted y yo nos apartamos para Dios, donde usted y yo, hermanos, tanto personalmente como eclesialmente buscamos de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces perdemos batallas espirituales? Porque las queremos pelear con nuestras fuerzas. Pablo le dijo a los corintios: no somos de un ministerio competente por nosotros mismos, sino que Dios nos ha hecho ministros competentes. ¿Sí? Y ese es el punto, hermano, que el ministerio de la gracia es a través del Espíritu Santo. Y en muchas iglesias el Espíritu Santo está siendo ignorado. Está siendo ignorado. Necesitamos, hermanos, buscar la intimidad con Dios a través de, hoy estamos hablando del ayuno, pero cuando hablo de intimidad, hermano, no es solo el ayuno, es la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos. Todo esto encierra intimidad, pero el ayuno es una de las armas sumamente importantes para la iglesia del siglo XXI. ¿Sí? Muchas veces decimos: necesitamos métodos para que los nuevos que vengan se queden. No necesitamos métodos. Necesitamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para que cuando venga una persona nueva, ellos quieran tener lo que yo tengo. ¿Sí? Ellos quisieran hacer lo que yo hago. ¿Sí? Hermano Jaime, un minuto porque decía me van a colgar. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Cuando ese texto, hermano, habla, cuando dice Jesús, primero le dice a los discípulos que ese género no sale sin es como ayuno y oración, no está hablando del demonio, está hablando de lo que ellos, por eso los reprende. Primero dice: hombres de poca fe. O sea que el ayuno, hermano, no es un beneficio para Dios, sino es un beneficio que Dios ha dejado para nosotros mismos. Es la oración igual, por eso va acompañada, porque eso viene cuando nosotros empezamos a cometer pecados como la fornicación, el adulterio, es porque nuestra vida espiritual está por el suelo. O sea, y cuando queremos, la carne no se sujeta a Dios, es porque no tenemos la fortaleza espiritual. Y por eso usted mira a los apóstoles, después de echar demonios, sanar a los enfermos, pero no era por el poder de ellos, era el poder de ellos por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos, digamos, como cuando hablaban de revestirse, yo me tuve que revestir porque tenía frío. Me puse la camisa, me puse el suéter y estoy revestido porque me puse 3 cosas. Eso es
ponerse una cosa, pero no olvidar que también vamos a necesitar un refuerzo, ¿no? Y eso es lo que hace, o sea, como Dios nos viste de poder con el Espíritu Santo, pero después nosotros tenemos que estarnos revistiendo del poder del Espíritu Santo, como por lo que está hablando de la oración y el ayuno. Usted mira hacer ayunos colectivos, era con un propósito para algo, no era para Dios. Dios no necesita ayunos, lo que necesitamos ayunos somos nosotros. Entonces, Correcto. porque sujetamos esta carne a la obra del Espíritu Santo. Pero por eso es que vamos a vencer, cuando nosotros, por eso, hace mucho tiempo una hermana me decía, hermano, ¿cómo oigo la voz del Espíritu Santo? Hermano, ore. Decía, ore, pero no solamente pida y hable con Dios, sino óigalo. Porque así como miramos ahí que les habló por medio, cuando estaban ahí en oración, pero si yo ando en pecado y no me arrepiento, jamás yo voy a oír la voz de Dios y voy a seguir en decadencia. Y por eso mucha gente ha dejado en la pandemia, mucha gente se fue al mundo. No era para que se fuera al mundo, era para que más se estuvieran llenos del Espíritu Santo, pero se fueron al mundo. Y ahí están. El diablo los llevó allí por lo mismo, ¿no? Ahora, no podemos confundir, hermano, que porque usted no ayuna, digamos, mucha gente dice, es que no hable lenguas, no danza, eso está en la carne. No, eso ya viene de lo humano, que creemos que las cosas espirituales son para hacer competencia en la iglesia, y no es para eso. El ayuno no es para competir. Si usted ayuna más, gloria a Dios. Si yo no lo puedo hacer menos, pues Dios sabe. Pero cada uno, como dijo la hermana, vamos a ayudar. Y usted le dijo como la capacidad espiritual y carnal también, porque acuérdese que una enfermedad como el cáncer o la diabetes o todas esas cosas, que cuando usted no come le empieza a temer el cuerpo como que tiene así, y usted tal vez no lo tiene, pero va a decir, no, yo no sé. Pero el que lo tiene sabe por qué no puede hacerlo. Y Dios sabe, o sea, Dios no lo va a mandar al infierno tampoco. Y todas esas cosas. Pero cuando hablamos de eso, el ayuno, cuando Jesús les dijo, esto no sale si no es con ayuno y oración, y les puso las dos cosas, porque son esenciales las dos cosas, pero no era para el demonio. El demonio no tiene que nada ahí. La semana pasada hablamos de eso y estuvimos viendo de que no era por el demonio, era por la incredulidad de los discípulos. Por eso es de que ese era el género, ¿sí? El género que tenía que salir con ayuno y oración. Sí. Sí, de los mismos discípulos. De los mismos discípulos. Sale la incredulidad. Sí. Y ese es el revestimiento, ¿no? Por eso es de que muchos necesitamos ayunar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a orar por alguien. ¿Sí? Tenemos miedo a imponer las manos. Ahora pregunto, hermanos, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Porque esto no es no vamos a hacer como el típico, hermano, solo nos vamos a llenar de conocimiento. Ahora viene lo práctico, lo espiritual. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Hay ayunos personales y hay ayunos colectivos, según la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Aquí los estamos viendo en la Biblia. Si están en la Biblia, hermanos, es porque es para nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuánto necesitamos volver a una intimidad con Dios? Decía, es irónico ver que muchos decimos cuando tengo problemas es cuando menos quiero ayunar. Y la Biblia enseña que cuando el pueblo estaba en problemas era cuando más ayunaba. Si usted tiene problemas matrimoniales con sus hijos, hay que buscar de Dios en ayuno y oración. Usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Vimos ejemplos aquí. Necesitamos orar y ayunar. ¿Sí? Orar y ayunar. Hermanos, nosotros no nos damos cuenta de la magnitud, de la ventaja del arma espiritual que tenemos. El Espíritu Santo está aquí cada servicio y muchas veces lo ignoramos. ¿Sí? Su palabra, aquí lo enseñamos, y si se le olvida ahí lo vuelve a ver. Ahora tenemos ventaja con las redes sociales
Y puede ver otras enseñanzas acerca del ayuno, hermano. Necesitamos volver a la senda antigua. ¿Sí? Necesitamos volver a revestirnos del poder del Espíritu Santo, a dejar la pereza espiritual. Necesitamos, hermanos, dejar los caprichos espirituales y empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Lo necesitamos como iglesia. Póngase de pie, le damos gracias a Dios por su palabra. Si hay alguien, hermanos, que necesite que oren por él, que se ha desconectado, que se ha apartado, hermanos, no es de cobardes, es de valientes reconocer que necesitamos buscar de Dios. Y si usted hoy quiere que oremos por usted, puede pasar al frente. Yo sé que es un día de oración, pero no quiero perder esta oportunidad. ¿Sí? Si usted necesita, hermano, si usted le ha costado ayunar, mire, hay poder en la oración del justo. ¿Sí? La oración del justo puede mucho. Si usted ya, es más, si usted ya dejó de ayunar y quiere, desea en su corazón volver a ayunar, pase. Ahora, si usted está orando, ayunando, qué bueno, no perdamos la práctica. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque todos los días nos enseña, Señor. Todos los días, Señor, nos instruye, Señor amado. Señor, muchas veces, Señor, hemos ignorado, Señor, tu presencia. Como seres humanos nos equivocamos cada día, cada instante, Señor. Padre, como iglesia, Padre, yo te pido que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, a seguir adelante, Señor amado glorioso. A buscar de tu presencia, Señor. A buscar de tu amor, Señor amado. A que, Dios mío, busquemos esa intimidad contigo, Señor amado glorioso. Padre, que tú guíes a mi pastor, Señor amado, en estas prácticas espirituales, para que nos lleve, Señor, a esa intimidad contigo, Señor amado glorioso. Para que por medio de estas armas espirituales, Señor, Padre, todo el pueblo, toda la iglesia, podamos someternos, Señor, a esa intimidad contigo, Señor. Tú tienes grandes propósitos con cada uno de nosotros, Señor amado. Y muchas veces están estancados porque nos hemos desviado la mirada, Señor, del propósito tuyo sobre nuestras vidas, Señor amado. Hemos desviado, Señor amado, Padre, nos hemos afanado en otras cosas, nos hemos dedicado a otras cosas en vez de dedicarnos a hacer tu voluntad, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado glorioso. Ayúdanos a buscar de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a darte ese tiempo a ti, Señor amado glorioso. Ayúdanos como iglesia, Padre, a buscarte de corazón, Señor amado. No por hipocresía, no por apariencias, no por un privilegio, no por un puesto, sino de corazón porque te necesitamos, Señor amado. Ayúdanos a buscarte, mi Cristo. Espíritu Santo, inquieta nuestros corazones en las madrugadas, Señor. Yo te pido que inquiete nuestros corazones, Señor. A cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada jovencita, Señor. Inquieta nuestros corazones a buscar de tu presencia, Señor amado. Inquieta nuestras vidas a volver a la senda antigua. Y si hay alguien en esta congregación que tiene el corazón duro, quebrántalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que todos como congregación, Señor amado, Padre, busquemos, anhelemos, Señor, tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y en tus manos, Espíritu Santo, nos quedamos, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Déselo fuerte al Señor.